Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué fue el hombre? Un ser viviente. Miren, vivimos en una era en que nunca antes la humanidad había conocido. Los hombres han construido máquinas que aprenden, que hablan, que pintan, que componen música, que diagnostican enfermedades y que ganan partidas de ajedrez contra los grandes maestros del mundo. Le han dado a esas máquinas el nombre de IA, inteligencia artificial. Y en los laboratorios más avanzados del planeta, científicos de las universidades más prestigiosas, Stanford, Oxford, etcétera, etcétera, están trabajando con una ambición que roza lo divino: crear vida artificial. Esto es impresionante. Quieren construir un ser que piense, que sienta, que exista sin necesidad de Dios. Pero este día, en este momento, la palabra de Dios nos lleva a un laboratorio mucho más antiguo. Nos lleva a los primeros amaneceres de la creación. Nos lleva al momento más sublime que el universo jamás presenció, cuando Dios se arrodilló sobre el polvo de la tierra y formó al hombre. Y hay algo en este relato de Génesis que ningún científico, ningún programador, ningún algoritmo ha podido reproducir. Hay algo en ese versículo que hace temblar a toda la filosofía moderna. Hay algo ahí que le dice al alma humana: tú no eres un accidente, tú no eres un dato, tú no eres un código, tú eres el resultado del aliento de Dios. Tú que me estás escuchando, que crees que no sirves, que crees que qué haces aquí en esta vida, qué propósito tienes, pues nada más y nada menos eres el aliento de Dios. Dios pensó en ti, en el vientre de tu madre. Te ama tanto Dios que nunca te ha abandonado. Pero miren, Génesis 2:7 no es solo historia, es tu historia, es mi historia. El relato de Génesis fue escrito por Moisés bajo inspiración divina. El capítulo 2 es una expansión íntima y detallada del relato de la creación del capítulo 1, mientras que Génesis 1 nos da la perspectiva cósmica, Dios hablando y los mundos siendo formados. El capítulo 2 nos da la perspectiva íntima, Dios como alfarero, como artesano, como padre. ¿Te lo puedes imaginar? La palabra hebrea usada para formar es la misma palabra que se usa para describir al alfarero que da forma al barro con sus manos. No es una creación distante, es una creación de contacto, de cercanía, de amor artesanal. Dios se acercó al hombre. Te ama tanto Dios. Y la frase aliento de vida en hebreo literalmente es el aliento de vidas, en plural. Los rabinos hebreos entendían este plural como la indicación de que Dios no solo dio vida física, sino también espiritual. El hombre recibe algo que ningún animal recibió de la misma manera, una dimensión eterna. Eres eterno. Y la palabra ser viviente significa literalmente alma viviente. El hombre, el ser humano, no tiene un alma. El hombre, el ser humano, es un alma, que es diferente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La Escritura nos dice que Dios fabricó al hombre, que no fabricó al hombre como se fabrica un automóvil en una línea de ensamblaje. ¿Qué va? Dice que lo formó. ¿Puedes ver la imagen del alfarero? ¿Puedes ver la imagen del artista? ¿Es la imagen también del Padre que toma en sus manos algo? Sin forma y con paciencia infinita le da identidad.
le da estructura, le da belleza. El profeta Isaías, siglos después, contemplaría este mismo cuadro y escribiría: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Tú qué piensas que Dios no te formó? ¿Tú qué piensas que Génesis es un relato científico, falso? Escúchame, Génesis es real. Aquí está la evidencia. Somos polvo de la tierra. No hay mayor evidencia que tú y que yo. Simplemente vete al Génesis y luego vete al compuesto natural que tiene un ser humano. Es impresionante. Y dice la palabra que Dios llama a Jeremías a que bajara a la casa del alfarero para aprender una lección. Que el alfarero no desecha el barro, lo transforma. Dios no te ha desechado, te transforma. Dios quiere contar contigo. ¿Quieres tú en esta hora y donde estás se encuentre el pozo de la desesperación, se encuentre el lamento, se encuentre en un hospital, te encuentres donde te encuentres? ¿Quieres tú que Dios te cambie? ¿Que Dios te transforme? Pregunta para tu vida y pregunta para mi alma. ¿Puede programar amor una máquina? La inteligencia artificial puede imitar el lenguaje del amor. Puede escribir poemas de amor. Puede decir te quiero con una voz sintética que hará llorar. Pero no puede amar. Porque amar no es un proceso computacional. Amar es un acto del alma. Y el alma viene de Dios. Y Dios tomó el polvo de la tierra. No tomó oro. No tomó diamantes. Tomó tierra ordinaria. Y en ese detalle hay una profundidad terrible. Dios no necesita materia prima extraordinaria para hacer algo extraordinario contigo. Te necesita a ti y tu corazón. ¿Sabes lo que eres tú? Eres polvo al que Dios le dio dignidad. Eres tierra a la que Dios le dio un destino. Eres ceniza a la que Dios le dio eternidad. Pablo lo entendió cuando escribió: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué piensas hacer hoy? Dios te está llamando. El escultor Miguel Ángel, cuentan que alguien le preguntó a Miguel Ángel cómo esculpía estatuas tan perfectas. Y él respondió: es simple, la estatua ya está dentro del mármol. Yo solo quito lo que sobra. Te digo algo, así es Dios contigo. Él te ve terminado desde antes que el mundo fuera. Él te ve redimido cuando tú todavía estás roto. Él te ve santo cuando tú todavía estás en el barro del pecado. Y su mano de alfarero no te rechaza, te forma a ti y a mí. Si nosotros queremos, ¿quieres tú hoy? Si hoy tu vida se siente como un pedazo de barro sin forma, si sientes que nadie te ve, que no tienes valor, que eres un error, necesitas saber esto. El mismo Dios que formó los cielos, te formó a ti con sus propias manos. Y ese Dios, escucha bien, no hace basura. No.
Por lo tanto, no te creas no valioso, no creas que no vales, que no sirves. Tú vales, tú sirves. Vuelve de nuevo a Dios, por favor. Y dice la palabra, y sopló en su aliento, en su nariz aliento de vida. Este es el versículo para mí más asombroso de toda la creación. En el Génesis 1, Dios abra las galaxias y surgen. Dios abra y la luz obedece. Dios abra y los océanos encuentran sus límites. Pero cuando llega el momento de darle vida al ser humano, Dios no habla, Dios sopla. Y hay una diferencia infinita entre hablar y soplar. Para hablar mantienes distancia, para soplar tienes que acercarte. Como la madre que ve caer a su niño y tiene herida la rodilla, lo levanta y no desde lejos, desde cerca le sopla la rodilla. ¿Puedes imaginar la imagen de Dios? No desde lejos. No dijo una palabra que podía haberlo dicho y el hombre hubiera tomado vida. No, sopló aliento de vida. Porque para soplar, como he dicho, tienes que acercarte, tienes que inclinarte, tienes que poner tu rostro junto al rostro del otro. Dios se inclinó sobre el barro humano, puso su boca sobre la nariz del hombre y exhaló de sí mismo. Dios de su propio ser al hombre. Esto es terrible. Dios dio de su propio ser al hombre. Cuando ese soplo divino entró en el cuerpo de barro, ocurrió algo que nunca antes había ocurrido en el universo. Nació un alma inmortal. Esto es tremendo. Una criatura que no puede ser apagada. Una realidad que sobrevivirá la muerte del cuerpo. Una dimensión que ni la corrupción, ni el tiempo, ni la muerte puede destruir. Jesús lo reconoció cuando dijo en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma es lo que te hace diferente a todos los demás que existen en el universo. Los planetas no tienen alma. Los animales no tienen alma en el sentido eterno. Los robots no tienen alma. Los algoritmos no tienen alma. Tú tienes un alma. Y esa alma es la porción de ti que Dios reclama. Seamos claros en este día, en este momento. La inteligencia artificial puede hacer cosas extraordinarias. Como he dicho al principio, puede diagnosticar enfermedades antes que el médico más experimentado. Puede traducir idiomas en tiempo real. Puede componer sinfonías. Puede escribir mensajes. Pero hay cosas que ninguna inteligencia artificial puede hacer, que ningún algoritmo puede. Arrepentirse. El arrepentimiento es un acto del alma y no del cerebro. Adorar. La adoración verdadera surge de un espíritu que reconoce su necesidad de Dios. Amar con sacrificio, no el amor simulado, sino el amor que paga un precio. Y encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo viene del Espíritu Santo. Ser salvo. La IA no puede ser salva. La salvación no es una actualización de software, es una transformación del alma. Se cuenta de un hombre que lo tenía todo. En el año 2014, el empresario multimillonario japonés Masayoshi, fundador de SoftBank, uno de los mayores inversores en inteligencia artificial del mundo, dio una conferencia en la que dijo que en 30 años
La inteligencia superaría en 1.000.000 de veces la capacidad del cerebro humano. Esto es impresionante. Créanlo. La sala aplaudió, pero ninguno en esa sala preguntó lo que este día nos preguntamos nosotros. ¿Puede esa inteligencia artificial que tiene 1.000.000 de veces superior que nuestro cerebro encontrar a Dios? ¿Puede arrepentirse? ¿Puede ser lavada con la sangre del Cordero? ¿Puede experimentar el nuevo nacimiento? La respuesta es no. Porque esas experiencias pertenecen al reino del alma. Y el alma es el territorio exclusivo del Espíritu de Dios. Hay alguien aquí en este día que ha llenado su vida de cosas. Tecnología, entretenimiento, relaciones, logros, títulos, dinero. Y aún así, en la quietud de la noche, cuando todo se apaga, hay un vacío. Un ruido interno que no callas. Una pregunta que no responde Google. Eso que sientes en tu alma es tu alma buscando al Dios que la sopló. Y ese Dios está aquí en este día, ahora, en este momento. ¿Lo quieres aceptar? Es fácil. Y dice la palabra, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios sopló, el hombre recibió 2 clases de vida simultáneas. Una, la vida biológica, el corazón que late, los pulmones que respiran, la sangre que fluye. Y 2, la vida espiritual, la comunión con Dios, el conocimiento de lo eterno, la capacidad de adorar. Pero en Génesis 3 nos dice la palabra que cuando el hombre pecó, algo murió en él. No murió físicamente ese día, pues vivió 900 y pico años, según Génesis. Lo que murió ese día fue la vida espiritual. La comunión con Dios se rompió. El alma quedó viva, pero separada de su fuente. Viva para el mundo, muerta para Dios. Y Pablo lo describió siglos después, en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso sientes un vacío en el alma que no puedes llenar. Por eso sientes desesperación teniéndolo todo. Por eso sientes terror nocturno en la noche cuando no necesitas nada. Porque estás con el vacío y necesitas a Dios en tu corazón. Y esta es la condición del hombre sin Jesús. Biológicamente vivo, respiras, con el corazón latiendo, pero espiritualmente muerto, respirando, caminando, hablando, pero muerto en lo que más importa, en el alma. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, un hombre religioso, inteligente, respetado, un maestro de Israel que lo tenía todo, pero le faltaba algo a Nicodemo. Y cuando llega a Jesús, Jesús le dice algo que le sacudió hasta los cimientos del alma. Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Nicodemo no necesitaba más educación, tenía demasiada. No necesitaba más religión, nadaba en la religión. No necesitaba más esfuerzo moral, era un fariseo impecable. Él oraba, ayunaba, diezmaba. Era impresionante. Moralmente y éticamente no había otro. Pero ¿saben? Esto es tremendo. Lo que Nicodemo necesitaba era un segundo soplo de Dios, un soplo al Espíritu. Un nuevo nacimiento, una vida espiritual restaurada. Y Jesús lo conectó directamente con el Espíritu en Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere
y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ves la conexión aquí? El mismo soplo del Génesis 2 que dio vida al hombre de barro es el mismo Espíritu que sopla sobre el alma muerta en pecado y la hace nacer de nuevo. Dios no ha dejado de soplar. Dios está soplando aquí en este día. Si quieres tú hoy ahí donde estás, dile ahí donde estás: sopla en mi corazón, quiero nacer de nuevo. Quiero que quites el vacío de mi corazón. Hoy es momento, hoy es día aceptable. No importa lo que hiciste ayer, hoy es el día. Mañana puede ser tarde, pero hoy es el día. Hoy hay oportunidad de cambiar el rumbo y el lamento de tu corazón. Tengo que decir esto: Dios nos creó con libertad, nos sopló libertad. Y esa misma gracia que nos convence, que nos ilumina, que nos atrae, la gracia que nos llama, pero no nos fuerza, no nos obliga. Dios extiende su gracia a todo ser humano, suficiente para salvación, y que el hombre pueda en libertad responder a esa gracia o rechazarla. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Quieres rechazar esa gracia? El Evangelio es una invitación, no una imposición. Pero el llamado es genuino. Mateo 11:28, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansada. Dios no programó robots para el cielo. Esto es importante. Dios está formando hijos con la capacidad de amarlo libremente. Y el amor que no es libre no es amor, es coacción. Por eso el cielo será habitado por adoradores y no por autómatas. ¿Saben? Lucas capítulo 15 nos pinta el cuadro más hermoso del alma humana en su condición y su restauración. Un joven que toma lo que el Padre le da, su herencia, su dignidad, su vida, y lo malgasta en tierra ajena. Y llega a tal condición que dice la Escritura que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Saben lo que es eso? Un alma hecha a imagen de Dios, tratando de llenar el vacío del alma con comida de cerdo. Y el mundo moderno, escúchame bien, ofrece muchas algarrobas, placeres, fama, tecnología, poder, inteligencia artificial, vicios, todo es momentáneo. Todo lo que puede entretener el alma, pero ninguna de estas cosas puede alimentarla. Cada vez sentirás un vacío mayor. Pero entonces, ¿qué ocurrió con lo más hermoso del relato? Dice Lucas 15:17, y volviendo en sí, ¿se dan cuenta? Este joven, dice la Escritura, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Volviendo en sí. Eso es la condición del Espíritu, es la convicción del Espíritu Santo. Eso es la gracia tocando el alma. Y el joven se levantó y fue a su padre, y cuando aún estaba lejos, el padre que lo vio se indignó, cerró la puerta, dijo: preparaos que ahí viene el mal hijo. No dice eso. ¿Saben qué hizo el padre? Lo vio desde lejos y corrió a su encuentro. Déjame decirte en esta hora, Dios todavía corre hacia ti. Dios todavía corre a tu encuentro. Dios todavía te está buscando. No es casualidad que te hayas parado hoy aquí. Es que Dios tiene un momento contigo. Quiere que vuelvas de nuevo. Tú que estás apartado, tú que quieres conocerle, tú que quieres cambiar, tú que tienes el matrimonio roto, tú que no abras
que te han herido y no quieres hablar, estás enfadado con el mundo, déjame decirte hoy, Dios quiere salir a tu encuentro y quiere sanar lo más profundo de tu alma. Porque este día el Espíritu Santo está soplando sobre almas secas, sobre vidas rotas, sobre corazones que han intentado todo menos a Dios. Y la pregunta es la misma que resonó en el jardín del Edén. Dijo Dios, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú en este día? No es porque Dios no sepa, sino porque quiere que tú sepas dónde estás y que decidas volverte a Él. ¿Dónde estás tú? Te está diciendo Dios hoy. ¿Dónde estás? En la ruina, sea financiera. ¿Dónde estás? En un matrimonio roto. ¿Crees que ya no hay esperanza? Todavía hay esperanza. ¿Dónde estás? Enganchado en los vicios. ¿Dónde estás? Viendo cosas ilícitas en estas cosas. ¿Dónde estás? Hoy Dios te llama. Hoy Dios te dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Pero no te llama para regañarte. No te llama para mirarte ofendido. La mirada de Él es una mirada de amor tierna. Quiere ayudarte, quiere romper las cadenas, quiere arreglar tu matrimonio, quiere cambiar el rumbo de tu corazón y de tu vida. Quiere cambiar tu lamento en baile. Y miren, si les digo esto, el alma que Dios sopló en el hombre tiene un destino eterno. No existe el alma que simplemente se apaga como un foco, como una vela. No existe la muerte total del alma y esto es terrible. Cuando el cuerpo muere, el alma continúa y tiene dos destinos posibles. Jesús mismo lo enseñó con más claridad que nadie. Mateo 25, 46. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Francisco, ponlo ahí si puedes, por favor, este texto. Mateo 25, 46. No hay territorio neutral. No hay tercer camino. El alma que Dios formó con sus manos, el alma en la que Dios sopla su aliento, irá a uno de esos dos lugares para toda la eternidad. Al castigo eterno o la vida eterna. ¿Dónde quieres ir tú hoy? Dios no quiere que ninguno perezcamos. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Por eso te digo, la cruz no fue ningún accidente en la historia, sino el plan eterno de un Dios que ama a las almas que formó. Juan 3:16 dice así, porque de tal manera te he amado, que he dado a mi Hijo unigénito para que ti, si tú crees, tengas vida eterna. ¿Quieres creer hoy? Puedes tener vida eterna hoy. ¿Ves la conexión con nuestro texto en el Génesis? Dios sopló vida en el hombre de barro. En el Calvario Jesús derramó su sangre para restaurar esa vida que el pecado destruyó. Y en el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo sopla de nuevo sobre el alma muerta y la hace vivir. Finalizamos con esto. Un hombre recibió una carta de su padre anciano. La escaneó, la digitalizó, la subió a la nube, la procesó con inteligencia artificial. El algoritmo ha analizado cada palabra, cada frase, cada estructura gramatical y generó un resumen perfecto, una traducción perfecta, un análisis perfecto, pero ningún algoritmo puede sentir el temblor de la mano
quién escribió aquella carta. Ningún programa pudo percibir las lágrimas del Padre detrás de cada palabra. Ninguna inteligencia artificial pudo experimentar el amor que hizo que ese hombre escribiera esa carta. ¿Me dejas decirte? Aquí se encuentra la carta del Padre para tu vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es impresionante. Primera de Corintios 1:17 o 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a nosotros es poder, dinamita de Dios. El Evangelio es la carta de un padre. Puede ser estudiado, analizado, debatido, pero solo el alma que lo recibe con fe puede experimentar lo que hay detrás de cada palabra. Escúchame bien. Tú puedes leer esto con lógica y quedarte vacío. Pero hoy Dios te llama a que lo estudies, que lo medites con la fe que Él te va a dar. Y verás el amor de un Dios que se arrodilló sobre el polvo de la historia, tomó carne humana en Jesucristo y sopló nueva vida sobre cada alma que viene a Él arrepentido. Este día hemos visto 3 verdades que ninguna inteligencia artificial puede cambiar. Una, Dios te formó. Tienes dignidad, tienes valor, no eres un accidente, no eres código, eres obra de la mano de Dios. 2, Dios sopló en ti. Tienes un alma eterna que ninguna tecnología puede reemplazar, ningún placer puede satisfacer y ningún pecado puede apagar completamente. Ese alma tiene hambre de Dios. Y 3, Dios quiere darte hoy vida nueva. La misma gracia que te llamó este día es suficiente para salvarte. El mismo Espíritu que sopló en el Génesis está soplando sobre ti en este mismo momento. La pregunta en este día no es si la inteligencia artificial puede reemplazar el alma humana. La pregunta es, ¿qué harás tú con tu alma este día? ¿Seguirás tratando de llenarla con lo que el mundo ofrece? ¿O te volverás al Dios que la formó, que la sopló, que murió por ella y que hoy te llama? Cierra tus ojos hoy conmigo ahí.